¿Cómo les va, chicos? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Vamos a seguir con nuestro contenido de curso. Vean que estamos terminando ya una semana más de clases. Ya hoy, 9 de septiembre de 2022, trabajaremos con el tema de fuerzas de flotación. Vean que la siguiente semana tenemos libre, ¿no? Entonces nos veríamos en nuestra siguiente sesión hasta el 19 de septiembre, por favor. Muy bien. ¿Se recuerdan que en nuestra última clase estábamos hablando sobre el principio de Pascal? Cómo el principio de Pascal podía generar ciertos efectos en los fluidos que me permitía pues incrementar, por ejemplo, una fuerza incrementando un área, ¿verdad? Vimos, por ejemplo, eso. Vimos cómo podíamos calcular presiones debido a columnas de fluido y seguirlas a través para calcular puntos específicos de presión. Bueno, hablemos ahora del principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes es a lo que se le conoce como la fuerza de flotación. Dice una historia que cuando Arquímedes vivía, hubo un rey que le pidió que a él, por ser un científico, que determinara si su corona realmente era de oro. Pero no quería que la dañara. ¿Se recuerdan que nosotros pues ya vimos hace unos días un ejemplo de cómo calcular la densidad para ver si algo era de oro, ¿no? Sin embargo, pues no podíamos tomar la corona del rey y pues quitarle un pedacito y calcular su densidad para determinar, fundirla, por ejemplo, y determinar si era oro. Bueno, entonces, ¿de qué manera podríamos determinar si realmente era de oro? Arquímedes estuvo pensando durante mucho tiempo y de pronto, un día tomando él un baño dentro de una bañera, sumergido en la bañera, tuvo una gran idea. Se dio cuenta de que él estaba flotando. Con esa idea, con ese luzazo que tuvo, él salió corriendo directamente de la bañera, tal y como salió, tal y como uno se baña, por las calles de la ciudad, gritando Eureka, Eureka, Eureka. Y Eureka es una frase en la que dice, lo he conseguido. Entonces, él descubrió que si nosotros podíamos aflotar los objetos, pues podíamos encontrar una relación con las densidades. Vamos a hacer una práctica en base a esto en el laboratorio. Muy bien, pero ¿cómo fue la idea que tuvo Arquímedes? Por eso se llama principio de Arquímedes, a las fuerzas de flotación. Imagínense que nosotros tenemos aquí un fluido. Vamos a suponer que esto es el fluido, ¿no? Vamos a colorear bastante para que dé la idea de que realmente es un fluido. Ahí está. Imaginemos que ahí tenemos entonces un fluido. Y que vamos a sumergir un objeto dentro de este. Solo voy a hacer más grande el punto de dibujo. Ahí estamos. Aquí tenemos un objeto cualquiera. Un objeto de cualquier forma. Un sólido. ¿Estamos? Ahí tenemos ese sólido sumergido. Es un sólido. De la presión debido a un fluido, nosotros sabemos que cada punto de la superficie del fluido está sometido a una presión, ¿verdad? Estamos seguros de eso. Cada punto de la superficie de este objeto está sometido a una presión. Y la presión de ese objeto depende de la altura a la que se encuentre. ¿Por qué? Porque imaginemos, a esta altura, por ejemplo, H1, yo puedo calcular la presión en este punto diciendo que la presión es la densidad del fluido por la gravedad por la altura a la que se encuentra. Pero la presión no va a ser igual en este punto. ¿Por qué? Porque hay más altura. La presión, vean, tiene más altura. Perdón, el punto tiene más altura. Este punto, pues, está más hondo. Y vean que cada punto, pues, tiene su propia altura específica. Cada uno de los puntos tiene una altura específica. De tal manera que, pues, toda la superficie está sometida a una presión diferente. Y como también sabemos que la presión es fuerza partido área, entonces puedo saber yo que la fuerza sería la presión por área. Ahora vean esto importante, por favor. Si cada uno de los puntos está sometido a una presión diferente, significa que cada uno de los puntos está sometido a una fuerza diferente, ¿verdad? Para eso imaginemos lo siguiente. Tomemos aquí una pequeña porción de área
llamada diferencial de área, en la que se está aplicando una presión específica, perpendicular a la superficie. Sí, perpendicular. Claro, la presión va a ser perpendicular porque la empuja en todos lados, ¿no? Entonces la presión va a ser perpendicular. Proyectemos esto al otro lado del sólido. E imaginemos pues que esta parte quedó por aquí. Estamos también con la misma diferencial de área. Pero este punto de por aquí pues está sometido a otra presión. Una presión. Nos va a interesar la presión perpendicular. No, perpendicular no. Perpendicular a la superficie del fluido. Entonces supónganse esta, ¿no? Por lo tanto me interesa la componente de la presión aquí, o mejor dicho, la componente de la fuerza, ¿no? Y voy a, esta de aquí por aquí, no la voy a tomar en cuenta. Vamos a, no me interesa. Se puede cancelar con alguna que pueda existir por aquí, por ejemplo, que le empuje en la otra dirección. Me interesa principalmente las presiones verticales. Ahora, ¿por qué? Si cada una de estas presiones está haciendo una fuerza, entonces yo podría afirmar que ahí se está aplicando una fuerza neta. Y la fuerza que se está aplicando aquí sería la fuerza debido a la presión 1 más la fuerza debido a la presión 2. Ya vimos que la fuerza se calcula como la presión multiplicada por el área. Entonces aquí sería presión en el punto 1, que vamos a poner que esta es 1, por ejemplo, y que esta es 2, por el área, menos la presión 1 por el área. Perdón, la presión 1 no, la presión 2. Y vean que aquí he puesto presión 2, porque estoy hablando ahora de esta presión. Y le he puesto negativa porque vamos a asumir que lo que va para arriba es negativo. O hagámoslo mejor como siempre, ¿no? La presión, la fuerza 2 hacia arriba es positiva y la fuerza 1 hacia abajo es negativa. Ahí estamos. Ahora, vean que el área es la misma en cada porción. Vamos a definir aquí entonces que tengo un diferencial de fuerza que estaría dada por la presión número 2 por el diferencial de área menos la presión número 1 por el diferencial de área. Lo que me lleva a escribir que la fuerza estaría dada por la integral de la presión 2 menos la presión 1 por el diferencial de área. Ahí tendríamos entonces una expresión que me define la fuerza. La fuerza neta a la que está sometida, a la fuerza neta vertical, ojo, a la que está sometida este sólido debido a todas las presiones en cada uno de los puntos de su superficie. Ahora, la presión ya sabemos nosotros que depende de la altura, ¿no? Si a esta altura se llama H1 y a esta altura desde aquí se le llama H2, entonces pues puedo calcular la presión de cada uno de estos, en cada uno de esos puntos. Me quedaría entonces aquí que la fuerza estaría dado por la integral de la presión 2, que sería densidad por gravedad por altura 2, menos densidad por gravedad por altura 1. Todo esto multiplicado por el diferencial de área. Y observen que en esta expresión de la densidad y la gravedad son constantes, por lo tanto me quedaría densidad por gravedad por la integral de la expresión altura 2 menos altura 1, todo esto multiplicado por el diferencial de área. Y quiero que noten algo importante. Esta expresión altura 2 menos altura 1, es decir, esta expresión altura 2 menos altura 1, se referiría a la altura de este elemento, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, es más fácil que yo escriba aquí que tendríamos que esto sería la densidad por la gravedad por la integral de la altura de ese elemento por el diferencial de área. Y quiero que noten algo importante. Si yo multiplico el diferencial de área por la altura, lo que obtendría sería el diferencial de volumen. Por lo tanto, me quedaría que la fuerza sería igual a la densidad por la gravedad por la integral del diferencial de volumen. Y la integral del diferencial de volumen pues simplemente sería el volumen. Por lo tanto, la fuerza neta que se aplica en ese objeto sumergido dentro de un fluido debido al conjunto de presiones al que está sometido se calcula como la densidad por la gravedad por el volumen. A esta expresión que nosotros tenemos aquí se le conoce como fuerza de flotación, fuerza boyante o fuerza de empuje. Es una fuerza neta que se genera cuando un objeto está sumergido dentro de un fluido. Una fuerza que lo que intenta es expulsar al fluido
perdón, al objeto de dentro del fluido. ¿Estamos? Porque es una fuerza positiva y como nosotros definimos que la fuerza positiva era la que iba hacia arriba, pues aquí me ha quedado una fuerza positiva. Entonces, vamos a llamar a esta nuestra fuerza de empuje, yo la voy a llamar así principalmente, pero tiene varios nombres. Sería la fuerza de empuje, fuerza boyante, puede ser fuerza de bollamiento, o sea, fuerza de empuje, fuerza, ¿qué otro les había dicho? Fuerza de flotación. Entonces observen que la fuerza de flotación es una consecuencia de las presiones debido a un fluido. ¿Estamos? Las presiones, como varían de altura, van creando una diferencia de fuerzas en la superficie inferior de un fluido, de un sólido, versus la presión o la fuerza en la parte superior de un sólido sumergido dentro de un fluido. Entonces tenemos que tomar en cuenta esos elementos importantes. Por lo tanto, quiero que noten algo importante también en esta ecuación. La fuerza de empuje se calcula como la densidad del fluido donde el objeto está sumergido, la gravedad y el volumen del objeto sumergido. ¿Estamos? Aquí tenemos que tomar en cuenta que es solamente el volumen del objeto sumergido. ¿A qué me refiero con eso? Que si nosotros, por ejemplo, tenemos agua y por aquí tenemos un bloque de plástico, de madera o algo que puede flotar de este modo, dentro del agua, entonces el volumen que yo necesito sería el volumen que se encuentra sumergido y no la totalidad del volumen. Porque mientras más volumen esté sumergido, mayor va a ser la fuerza de empuje, ¿verdad? Vean que la fuerza de empuje es proporcional al volumen sumergido. Mientras más volumen se encuentre sumergido, mayor va a ser esa fuerza de empuje. Por lo tanto, si nosotros logramos que la fuerza de empuje, que lo que quiere es sacar el objeto, sea igual al peso, entonces nosotros podríamos lograr un equilibrio, ¿verdad? Un equilibrio. Entonces, cuando un objeto se encuentra sumergido, daría la sensación de que su peso es menor. ¿Por qué? Porque aparece lo que se conoce como la fuerza de empuje, que empieza a levantar ese objeto. El peso de un objeto dentro de un fluido se conoce como peso aparente. El peso aparente de un fluido, que se representa como peso sub A, es el peso de un objeto menos la fuerza de empuje a la que está sometido. Noten por favor que si el volumen del objeto fuera mayor, si el volumen estuviera sumergido, entonces la fuerza de empuje va a ser mayor. Y si esa fuerza de empuje es mayor que el peso, entonces lo que haría el objeto es salir disparado, ¿no? Esto es como un experimento, no sé si ustedes alguna vez lo hicieron. Cuando en algún momento ustedes sumergieron en una piscina o algo, tomaban una pelota de plástico, no sé si lo hicieron alguna vez o por lo menos en la pila, tomar la pelota de plástico y sumergirla. Cuando ustedes sumergían esta pelota, la pelota pues empezaba a generar una fuerza para querer salir, debido a la presión que se está generando. Esta fuerza hacía que la pelota saliera disparada hacia arriba. ¿Por qué? Porque la fuerza era mayor que el peso del objeto. Como la fuerza mayor tenía una fuerza neta, generaba una aceleración, haciendo que la pelota pudiera salir disparada hacia arriba. ¿Estamos? Ahí tenemos entonces lo que sería un peso aparente. La misma idea de que pareciera que los objetos, entre comillas, pesaran menos en el agua. Pesan menos realmente por el hecho de que existe la fuerza de empuje que ayuda a sostener ese objeto. ¿Estamos? La fuerza de empuje también es una forma de poder explicar por qué los barcos flotan. ¿Por qué los barcos flotan? ¿Se han preguntado eso? Yo sé que sí. Los barcos flotan debido a este principio. Supónganse que esto que estoy dibujando aquí pues es un barco, ¿no? No sé si se hacía un barco, ¿no? Pero imaginemos que sí. Cuando el barco flota,
cierta parte de su volumen se encuentra sumergido dentro del agua. El volumen que se encuentra sumergido tiene que tener la capacidad de generar una fuerza de empuje lo suficientemente grande para equiparar el peso del objeto. Aparte que tenemos que lograr aquí un equilibrio, por supuesto. Generalmente los barcos son simétricos para lograr ese equilibrio. ¿Estamos? Logrando el equilibrio, entonces el barco puede flotar de manera estable, ¿sí? Una flotabilidad o una estabilidad de flotación. ¿Estamos? Pero eso ya es algo que sale de los contenidos del curso que estamos manejando. ¿Estamos? Entonces los barcos flotan porque el volumen sumergido de su carcasa, por así decirlo, tiene la capacidad de generar una fuerza de flotación, una fuerza de empuje, una fuerza de movimiento lo suficientemente grande para equiparar al peso. ¿Por qué? Porque según esta ecuación, mientras más grande sea el volumen del objeto sumergido, mayor va a ser esa fuerza de empuje. ¿Estamos? Entonces eso significa que nosotros podríamos poner a flotar cualquier objeto tan grande como sea posible si logramos que parte de su superficie esté flotando, esté dentro del agua. Ojo porque también dentro del barco no se encuentra esta parte de adentro, digamos, sumergida en agua, sino esto está vacío, ¿no? Entonces no es que el barco esté completamente hecho de acero sólido, todo esto es sólido. Esto de aquí adentro está vacío, generando o permitiendo entonces que este aire que está aquí ocupe un volumen que permita generar una mayor fuerza de empuje. ¿Estamos? Practiquemos entonces estas ecuaciones realizando algún conjunto de ejemplos. Vayamos con nuestro ejemplo número 1. Este problema dice así, el número 11. La fuerza gravitacional que se ejerce sobre un objeto sólido es 5 newtons. O sea, el peso de este objeto es 5 newtons. Cuando el objeto se suspende de una balanza de resorte y se sumerge en agua, la lectura de la balanza es 3.5 newtons. Encuentre la densidad del objeto. Vean, por favor. Dicen que este objeto tiene un peso de 5 newtons, pero cuando lo sumergimos en agua, su peso ahora es de 3.5 newtons. A este peso es a lo que conocemos como el peso aparente, lo que les mencionaba. Para este caso, entonces, según lo que yo sé es que el peso aparente sería el peso del objeto menos la fuerza de empuje, ¿verdad? De tal manera que yo podría afirmar que la fuerza de empuje sería el peso del objeto menos el peso aparente. Por lo tanto, la fuerza de empuje sería el peso del objeto, que ya vimos que son 5 newtons, menos el peso aparente, que son 3.5 newtons. Eso significa que el fluido ejerce una fuerza de 1.5 newtons hacia arriba para poder expulsar al objeto dentro de él. Ahora, ya aprendimos que la fuerza de empuje se calcula como la densidad del fluido por la gravedad por el volumen sumergido. Por lo tanto, si yo ya tengo el valor de la fuerza de empuje, yo puedo determinar cuál es el volumen sumergido, ¿verdad? Puedo calcular el volumen de este objeto. De tal manera entonces que el volumen estaría dado por la fuerza de empuje dividido la densidad del fluido multiplicada por la gravedad. Como la fuerza es de 1.5 newtons y la densidad del fluido, vean, al ser se sumerge en agua, entonces la densidad es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Observen que yo puedo cancelar aquí newtons con kilogramos metro segundo cuadrado porque se vuelve newtons también. Y me quedaría simplemente el metro cúbico. Por lo tanto, yo podría escribir ya aquí que el volumen de este objeto estaría dado por, 1.5 dividido 1000 por 9.8. Y me queda que el volumen de esto es muy pequeño, vean. Es de 153.06 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. El problema no quiere el volumen, sino que el problema lo que necesita es la densidad de ese objeto. ¿Y cómo voy a calcular la densidad de ese objeto? Pues fácil. Recuérdense que aprendimos que el peso específico se calcula como el peso de un objeto dividido el volumen, ¿verdad? O pues aprendimos que el peso se calcula como la masa por la gravedad dividido el volumen, ¿verdad? Entonces, yo puedo conocer el peso específico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque conozco el peso del objeto, que son, ¿dónde está? De 5 newtons.
Y si lo divido entre su volumen, pues lo que obtendría sería el peso específico. Entonces, observen de que esto de aquí es densidad. Por lo tanto, el peso específico sería densidad multiplicado por gravedad. Lo que me daría que la densidad sería igual a al peso específico dividido la gravedad. Y ya tengo prácticamente la densidad. O, pues más fácil desde un principio, ¿no? Como la densidad es masa partido volumen, pues simplemente calculo la masa de este objeto, sabiendo de que la masa pues serían los 5 newtons dividido la gravedad, que me llevaría a la misma expresión. Entonces aquí sería el peso dividido la gravedad dividido el volumen. Entonces el peso, que es de 5 newtons, dividido la gravedad, 9.8, ya me da la masa. Y lo dividido entre el volumen que acabo de calcular, que era de 0.00015, 30, 61, 22, ya que tengo ahí el dato, miren. 15, 30, y lo copié mal, imaginen. 30, 61, 22. Entonces me da que la densidad de este objeto sería de 3.333.33 kilogramos sobre metro cúbico. Y así entonces hemos determinado la densidad de un objeto únicamente pesándolo, que fue lo que hizo Arquímedes con la corona del rey. Pesó la corona fuera del agua y luego utilizó una balanza de resorte para pesar la corona dentro del agua. Con eso pudo determinar el volumen de la corona, bueno, calculando la fuerza de empuje, y finalmente calculó su densidad. Resulta que la corona pues tampoco era de oro, ¿no? Miremos entonces el ejemplo número 2. Este ejemplo número 2 me dice, una esfera plástica flota en agua con el 50% de su volumen sumergido. Esta misma esfera flota en glicerina con 40% de su volumen sumergido. Determine las densidades de la glicerina y la esfera. Vean qué interesante, ¿no? El problema me está pidiendo dos densidades, la densidad de la esfera que está flotando y la densidad de la glicerina, que es un fluido donde vamos a poner a sumergir el objeto. Imaginemos lo siguiente entonces, voy a crear aquí dos recipientes. Ahí estamos. Vamos a llenar este de agua. Vamos a creer que lo que estoy haciendo aquí, lo que estoy colocando aquí es agua, ¿no? Esto es agua y vamos a creer que lo que estoy colocando aquí es glicerina. La glicerina es transparente, ¿no? Pero pues por fines prácticos aquí pongámoslo que es amarillo para que lo podamos notar. Supónganse que le agregamos un colorante que no afectó su densidad o algo así. Entonces, esto es agua y esto es glicerina. No sé la fórmula de la glicerina, entonces mejor lo escribo. Glicerina. A ver, pues, una esfera plástica flota en agua con el 50%. Entonces vamos a dibujar aquí nuestra superesfera que está flotando en el agua. Con el 50% de su volumen sumergido. Muy bien. Pero cuando la colocamos en la glicerina, flota con el 40% del volumen sumergido. Eso significa que hay más esfera afuera. Es como, no sé si alguna vez lo intentaron, de esas esferas de Duroport, de poliestireno o de unicel, como quieran decirle, ¿no? Cuando lo colocan en agua, pues casi que está sobrepuesta en el agua. ¿Por qué? Porque la fuerza de empuje es lo suficientemente grande para no permitir que casi que la esfera esté dentro del agua. ¿Sí? Muy bien, ahí tenemos entonces los dos casos. Bueno, apliquemos lo que sabemos. Se supone que esta esfera está en equilibrio en este punto, ¿no? Está en equilibrio. Por lo tanto, yo voy a hacer aquí una sumatoria de fuerzas. Una sumatoria de fuerzas verticales, por supuesto, igual a 0. ¿Qué fuerzas verticales tenemos? Pues tendría el peso de la esfera hacia abajo, menos el peso, y la fuerza de empuje hacia arriba, y eso tiene que ser igual a 0, que son las únicas fuerzas que tenemos, ¿bien? El peso del objeto hacia abajo y la fuerza de empuje hacia arriba. Por lo tanto, aquí me quedaría que menos la masa del objeto por la gravedad más la fuerza de empuje, que ya vimos que se calcula como la densidad del objeto por la gravedad, bueno, la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del objeto es igual a 0. Pero ese es el volumen sumergido, ¿verdad? Noten que aquí puedo cancelar la gravedad y me va a quedar entonces que la densidad del fluido por el volumen sumergido
es igual a la masa del objeto, ¿verdad? ¿Conozco la masa del objeto? No, no conozco ni un dato, ¿verdad? Pero observen, me está quedando que el volumen sumergido, el problema me dice que va a ser únicamente el 50% de su volumen total. Entonces yo voy a agregar aquí que 0.5 del volumen sumergido es igual a la masa del objeto dividido la densidad del agua, ¿verdad? ¿Conozco la masa del objeto? El problema me pide determine la densidad de la glicerina y de la esfera. Bueno, entonces no conozco esto, ¿no? Pero vean lo siguiente. Este es el volumen total del objeto ya. Entonces si yo despejo esto aquí, paso esta densidad para acá y este volumen lo regreso otra vez. No, perdón, esta densidad la regreso porque no sé por qué la pasé. Me va a quedar entonces que la densidad del agua multiplicado por 0.5 es igual a la masa del objeto dividido el volumen del objeto. Y la masa del objeto dividido el volumen del objeto pues no es nada más que la densidad del objeto, o sea, de la esfera. Por lo tanto, he encontrado aquí que la densidad de la esfera es únicamente 0.5 de la densidad del agua. En este caso, pues sería 0.5 por 1000, que está bien sencillo. Me dice que la densidad de la esfera es de 500 kilogramos sobre metro cúbico. Aquí he calculado entonces la densidad de la esfera. Calculando primero la densidad de la esfera, a pesar de que el problema me pedía primero la densidad de la glicerina. Eso no es importante, ¿no? Bueno, ya tenemos afortunadamente la densidad de la esfera. Ya sabemos pues, que pesa 0.5 kilogramos, no, perdón, 500 kilogramos por cada metro cúbico que haya. Ahora trabajemos con la glicerina. De igual forma, esa está en equilibrio. Con la fuerza de empuje hacia arriba y el peso hacia abajo. Por lo tanto, aquí yo puedo afirmar nuevamente que la sumatoria de las fuerzas verticales debe ser 0. La fuerza de empuje hacia arriba y el peso hacia abajo debe ser 0. Como antes, la fuerza de empuje estaría dada por la densidad del fluido, que no conozco, por la gravedad, por el volumen sumergido. Esto es igual al peso del objeto, que sería masa por gravedad. Y como antes, puedo cancelar la gravedad. Por lo tanto, me quedaría que el volumen, la densidad del fluido estaría dada por la masa del objeto dividido el volumen sumergido. Pero el volumen sumergido, según lo que el problema indica, vean, dice que esta misma esfera flota en glicerina con el 40% de su volumen sumergido. Entonces me quedaría la masa del objeto dividido 0.4, que es el 40% del volumen del objeto. Y masa del objeto dividido el volumen del objeto no es nada más que la densidad de ese objeto o de la esfera. Lo que me queda aquí entonces que es la densidad de la esfera dividido 0.4. Y ahí tengo entonces ya la densidad del fluido, que serían los 500 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad de la esfera que calculamos previamente, dividido entre 0.4. Por lo tanto, la densidad de la esfera, del fluido, perdón, sería de 500 dividido 0.4, lo que me da un valor de 1250 kilogramos sobre metro cúbico. Y allí tenemos entonces la densidad de dos objetos únicamente determinando qué porcentaje de su volumen está flotando en líquidos. Pero eso sí, necesito conocer al menos la densidad de uno de ellos, en este caso el agua, ¿no? Que sería 1000 kilogramos. Pero eso sería un valor de agua ideal, por ejemplo. Si nosotros abrimos la llave de nuestro chorro, de nuestro grifo, va a salir cierta cantidad de agua. Esta agua, pues probablemente no tiene una densidad de 1000 kilogramos metro cúbicos. Esto porque a veces contiene ciertos minerales, cloro o algo que van perturbando su densidad. Aparte, la densidad también cambia dependiendo de la temperatura en la que se encuentre. Entonces, suponer que la densidad es 1000, pues tendríamos que estar bajo condiciones ideales, a 20 grados Celsius de temperatura, tener un agua que esté libre de minerales, que no sea muy pesada, que no tenga muchos metales. Entonces, podríamos hablar que su densidad sí es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y así terminamos entonces pues, nuestro ejemplo número 2. Vamos con nuestro ejemplo número 3. Es un problema un poquito más complejo que los problemas que ya resolvimos. Este tercer problema dice así. Una esfera hueca, o sea, que está vacía, ¿verdad? De hierro flota, imagínense, una esfera de hierro está flotando.
¿Por qué una esfera de hierro puede flotar? Porque está vacía por dentro. No es maciza, no es sólida, ¿no? Así como los barcos son de hierro y flotan. Casi completamente sumergida en agua. Al decir casi es que por aquí, aquí miren, quedó pues un pedacito de esfera afuera. Es un volumen que tiende a cero. Por eso es casi, ¿no? Por ejemplo, no sé si lo han hecho. Yo sigo hablando de las cosas que uno hace cuando es niño y que puede realizar en su casa. Cuando ustedes, bueno, no sé si en su casa existen las pilas. En mi casa sí, cuando era niño existían las pilas. Y dentro de las pilas existían las palanganas, esos recipientes de plástico que se utiliza para sacar agua. Cuando una palangana estaba completamente hundida en el agua, no se hundía, pero si estaba boca abajo, tampoco es que flotara completamente. Si el agua estaba estable, nosotros podíamos ver que la palangana flotaba completamente sumergida. Imagínense eso, ¿no? Apenas si asomaba algo hacia afuera. Algo así está esta esfera. Véase la figura 27, que es esta de por acá. El diámetro exterior es de 58.7 centímetros. La distancia entonces de aquí hacia acá es de 58.7 centímetros. Y la densidad del hierro es de 7.87 gramos sobre centímetro cúbico. Halle el diámetro interior de la esfera. Yo quiero saber cuánto es este vacío que tiene en el interior. Bueno, muy bien. Ver que sabemos que flota completamente sumergida. Entonces hagamos un diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas intervienen? Pues aquí está bien fácil. Así como antes, lo único que tenemos es la fuerza del peso hacia abajo y la fuerza de empuje, de abollamiento, de flotación hacia arriba. Entonces, como antes, la sumatoria de fuerzas verticales debe ser igual a 0. Lo que me dice que la fuerza de empuje menos el peso debe ser igual a 0, o que la fuerza de empuje tiene que ser igual al peso. Igual que en el ejemplo anterior. La fuerza de empuje se calcula como la densidad del fluido multiplicado por la gravedad multiplicado por el volumen sumergido, que en este caso coincide con ser la totalidad del volumen, ¿verdad? Y esto es igual a la masa multiplicado por la gravedad. Como antes, puedo cancelar la gravedad y me quedaría que la densidad del fluido, que en este caso vamos a ver, diámetro, flota en agua. Entonces yo sé que la densidad del fluido es agua, entonces aquí escribiría la densidad del agua por el volumen del objeto, y eso es igual a la masa del objeto. ¿Conozco la masa del objeto? Solo conozco su diámetro exterior y su densidad. Bueno, tenemos un problema, no conozco su masa, ¿verdad? Pero vamos a ver. Sigamos aquí con el volumen sumergido mejor. Estaba pensando algo ahí. Entonces vean que aquí me va a quedar que la densidad del agua es igual a la masa de esa esfera que no conozco dividido el volumen sumergido. Y el volumen sumergido es el volumen total que está adentro, no es simplemente el volumen de hierro. Porque todo el volumen de hierro y el volumen del aire están sumergidos. ¿Estamos? Entonces yo tengo que tomar aquí que esto sería el volumen del hierro más el volumen del aire. Entonces voy a escribir aquí que la densidad del agua sería la masa del hierro dividido el volumen del hierro más el volumen del aire. ¿Sí? Ahí tenemos ese dato importante. Muy bien. Ahora utilicemos la idea de la densidad. ¿Cómo yo podría calcular la densidad de esto? Pues fácil. La densidad se calcula como masa dividido volumen. En este caso, entonces, la masa estaría dada por la densidad del hierro multiplicado por el volumen del hierro. ¿Sí? ¿Y cómo calculo el volumen del hierro? Pues fácil también, porque simplemente sería el volumen de la esfera exterior menos el volumen de la esfera interior, y así me quedaría simplemente el volumen del hierro. Entonces, en este caso, pues me quedaría que la masa del hierro sería la densidad del hierro, que el problema sí me lo da, por el volumen del hierro, que sería 4/3 de pi por el radio exterior al cubo menos 4/3 de pi por el radio interior al cubo. Lo que no conozco es el radio interior, entonces ya apareció el dato que voy a necesitar, ¿verdad?
Entonces, vean, tenemos este dato por aquí, reemplacémoslo aquí en esta ecuación que tenemos, porque esta es la masa de hierro, ¿no? Por lo tanto, aquí me queda la densidad del agua, que ya es 1000, vamos a reemplazar datos que conozcamos, sería la densidad del hierro, que sí lo conozco, que la vamos a reemplazar en un momento, multiplicado por 4 tercios de pi, 4 tercios de pi, del radio exterior al cubo, menos el radio interior al cubo. Y esto va a estar dividido por el volumen del hierro. Otra vez, el volumen del hierro resulta ser esta misma expresión que está aquí, ¿verdad? Y el volumen del aire resulta ser esta expresión de aquí. Por lo tanto, eso sería el volumen total. Por lo que escribiría simplemente aquí 4 tercios de pi por el radio exterior al cubo. Note que aquí puedo cancelar entonces 4 tercios pi y el valor de pi. Y como el radio exterior sí que lo conozco, entonces en esta ecuación lo único que me queda como incógnita es el radio interior. Por lo tanto, me va a quedar aquí la expresión 1000 multiplicado por el radio exterior al cubo dividido la densidad del hierro. Y esto se lo vamos a restar al radio exterior al cubo para obtener el valor del radio interior. Al despejar, ¿verdad? Entonces, el radio interior estaría dado por la raíz cúbica del radio exterior al cubo menos 1000 por el radio exterior al cubo otra vez, dividido la densidad del hierro. Calculemos entonces cuál es el radio interior de esta esfera. Veamos aquí entonces, me quedaría raíz cúbica, sí, ahí estamos, del radio exterior. ¿Y cuánto era el radio exterior? Era 58.7 dividido 2. Entonces vamos a poner aquí 58.7 por 10 a la menos 2, que son centi, dividido 2 para que sea el radio, elevado al cubo. Menos 1000, vamos a poner mejor primero la fracción, 1000 por el radio exterior, otra vez entonces 58.7. 58.7 por 10 a la menos 2. Y aquí a la menos 2 también, miren, estamos. Dividido 2 para obtener el radio, elevado al cubo. Y dividido la densidad del hierro, que el problema me decía que era 7.87 gramos sobre centímetro cúbico, que sería equivalente a 7.870 kilogramos metro cúbico. Y aquí ya me daría entonces el radio interior. El radio interior entonces es equivalente a 0.28 metros. O sea que el radio interior es de 28.05 centímetros. Para que el diámetro interior sea el doble de esto. Y me da de 56.1 centímetros. Vean que el diámetro exterior es de 58.7 centímetros y el diámetro interior es de 56.1 centímetros. O sea que más o menos el grosor de pared está de más o menos 2.6 centímetros. De 2.6 centímetros de radio, de espesor, es lo que tiene esta esfera. ¿Sí? A pesar de que aquí pareciera que fuera el grosor mucho más grande, realmente el espesor es muy pequeño. ¿Estamos? Bien, entonces, por favor. Aquí habíamos reemplazado el volumen sumergido, que es el volumen sumergido, como se los mencioné, era el volumen de la esfera más el volumen del aire. Y lo coloqué aquí para que tomemos en cuenta de que no solamente es el volumen del hierro, sino también tenemos que tomar en cuenta ese volumen del aire. También quiero que noten que ya después esto lo reemplacé simplemente por el volumen, el volumen total de esa esfera. ¿Por qué? Porque sería el volumen del hierro, que sería esta expresión de por aquí, ¿sí? Esta expresión de aquí, más el volumen del aire, que sería más 4 tercios de pi por el radio interior del cubo, lo que se permite que se cancelen estas expresiones y por lo tanto me ha quedado simplemente en términos del radio exterior. ¿Estamos? El despeje me ha permitido entonces obtener cuál es el valor del diámetro interior de nuestra esfera. Entonces, pues hasta aquí nuestra clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido cosas nuevas, espero que les haya parecido interesante y nos miraremos entonces en nuestra siguiente sesión.
Espero que tengan un buen día, un buen fin de semana, un feliz descanso. Por favor, estudien, hagan ejercicio, siempre tomen mucha agua y nos miramos entonces en la siguiente sesión. Cuídense mucho, que estén bien. Audio Jungle.